el día de hoy el grupo número 1 va a presentar un video muy interesante donde hablaremos sobre la fascia y la apraxia. ¿Quieres saber un poco más sobre estos dos temas? Entonces acompáñanos a ver el siguiente video. ¿Qué es la apraxia? La apraxia es la incapacidad de ejecutar tareas motoras intencionadas y aprendidas con antelación a causa de una lesión cerebral, pese a la capacidad física y a la voluntad para hacerlo. Su diagnóstico es de carácter clínico en base a pruebas neuropsicológicas y a técnicas de imágenes como tomografías computarizadas y resonancia magnética, para así poder identificar la causa. El pronóstico depende de la naturaleza, la extensión, el daño y la edad del paciente. No existe ningún tratamiento específico, pero la fisioterapia y la terapia ocupacional pueden mejorar un poco el funcionamiento y la seguridad del paciente. Algunas características: no poder realizar tareas motoras finas o gruesas, no ejecutar acciones motoras a pesar de querer hacerlas, tener dificultad de imitar movimientos, hablar a un ritmo lento y conservar parcialmente la capacidad de producir un lenguaje automático. ¿Cuáles son los tipos de apraxia? Tipos de apraxia. La apraxia ideomotora aquí se va a manifestar como la incapacidad de llevar a cabo movimientos voluntarios simples y aprendidos. Y en la apraxia ideatoria vamos a mencionar que es una alteración para ejecutar una secuencia de movimientos. La persona con este tipo de apraxia puede hacer movimientos simples, ¿no?, que forman parte de su secuencia, sin llevar a cabo en un orden correcto. Y en la apraxia constructiva son dificultades en planificación de acciones con las que se obtiene una construcción. Y en la apraxia bucofacial vamos a encontrar dificultades para realizar movimientos voluntarios, ¿no? Por ejemplo, vemos en el rostro la cara, la boca, los labios, la lengua, ¿no? Como respuesta a un orden, el uso de un objeto mejorará el movimiento, ¿no?, cuando soplamos, ¿no? Y en la apraxia del vestido. En la apraxia del vestido vamos a ver, ¿no?, la incapacidad para vestirse, manifestándose una dificultad, ¿no?, al manipular algo, colocarnos una prenda, por ejemplo una corbata, ¿no? Aquí podemos ver la dificultad que tiene la persona al manipularse y el no poder. Y en la apraxia de la marcha, aquí se va a manifestar, ¿no?, su mismo nombre nos dice, apraxia de la marcha. Son alteraciones que afectan los movimientos automáticos para iniciar la marcha, ¿no?, y avanzar, ¿no?, como estamos avanzando ahorita, ¿no?, de una forma coordinada. Y siempre realizando los movimientos en forma independiente. ¿Me pueden dar unos ejemplos? Mateo es un joven de 25 años que tras sufrir un accidente cerebrovascular tiene dificultades para escribir, para dibujar, armar maquetas y para utilizar la máquina de afeitar, entre otros, lo cual esto causa en él una frustración de no poder realizar estas actividades. María es una niña de 6 años que tiene dificultad para realizar sus actividades básicas, como a la hora de lavarse las manos, coge el jabón y se empieza a jabonar la cabeza. Y cuando va a cepillarse los dientes, coge solo la pasta dental y se empieza a pasar por los labios. Y cuando es la hora de vestirse, coge el buzo y se lo empieza a poner por la cabeza. Y al momento de ingerir los alimentos, pues coge el cuchillo en vez de la cuchara para tomar la sopa. ¿Qué es la afasia? La afasia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por una dificultad en la comprensión o en la producción del lenguaje. Esto se debe a un daño neurológico adquirido, causado por una lesión en el área de Broca, ubicado en el óvulo frontal, cerca a la corteza motora responsable del habla,
o una lesión en el área de Wernicke, ubicado en el lóbulo temporal que une los sonidos con lo visual. Estos trastornos pueden ser por diversas causas, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares, trastornos troncoencefálicos, tumores o un infarto cerebral, ¿no? Y muchas otras lesiones más, ¿no? Las principales características de este trastorno neurológico son incapacidad para comprender el lenguaje, dificultad en la pronunciación, desorden a la hora de hablar, fatiga para seguir una conversación, producción de un lenguaje incoherente con frases o palabras que carecen de sentido, uso de neologismos, palabras nuevas o inventadas, dificultad en la repetición y denominación de palabras y problemas de lectoescritura, ¿no? Todas estas características generan una frustración en el paciente, pues deben lidiar con su problema en el lenguaje y sienten una sensación de incomprensión. ¿Cuáles son los tipos de afasia? Existen dos grandes categorías de afasia, la fluente y no fluente. La afasia fluente es conocida como la afasia de recepción, en el cual el paciente tiene problemas para comprender las palabras, de reconocer símbolos auditivos, visuales y táctiles. Y la afasia no fluente, conocida como la afasia de expresión, en el cual se altera la capacidad para producir palabras, pero la comprensión y la capacidad para conceptualizar están relativamente preservadas. Dentro de estos dos grupos hay varios tipos, ahora veremos los más comunes. El tipo más común de afasia fluente es la afasia de Wernicke, que puede resultar de un daño al lóbulo temporal del cerebro. Las personas con afasia de Wernicke pueden hablar en oraciones largas y completas que no tienen sentido, añadiendo palabras innecesarias e incluso inventando palabras. El tipo más común de afasia no fluente es la afasia de Broca. Las personas con este tipo de afasia tienen una lesión en el que afecta principalmente el lóbulo frontal del cerebro. Es común que las personas con este tipo de afasia tengan debilidad o parálisis del brazo y la pierna derecha. Esto es porque el lóbulo frontal donde fue dañado controla los movimientos del cuerpo, aunque pueden entender lo que se les dice y saber lo que ellos quieren decir. Muchas veces hablan con frases cortas y eso lo logran con un gran esfuerzo, y a menudo dejan de decir las palabras cortas como y, es, el o la. Otro tipo de afasia es la afasia global. Es causada por daño a grandes porciones de las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Las personas con la afasia global tienen gran dificultad para comunicarse, por lo que su habla y su comprensión del lenguaje pueden ser extremadamente limitados. Es posible que ni siquiera puedan decir unas pocas palabras o repitan las mismas palabras o frases una y otra vez. Pueden tener problemas incluso para entender palabras y oraciones sencillas. ¿Me pueden dar unos ejemplos? Steven es un joven de 23 años que está cursando el 10º ciclo en la Universidad Nacional de Trujillo, la carrera de turismo. Él hace un par de meses ha sido diagnosticado de un tumor cerebral curable, pero últimamente él no puede repetir frases o palabras correctamente. Además, se olvida del nombre de algunos objetos, como por ejemplo, cuando él quiere utilizar el corrector, no recuerda cómo se llamaba. Es por eso que él dice, por favor, ¿me podrían alcanzar esa cosita que sirve para borrar, que bota un líquido blanco? Además a esto, él en cada exposición tiende con facilidad a cambiar las palabras, como por ejemplo, en un día tuvo que decir la palabra especia y dijo especie. Janet es una madre de familia que sufre con afasia de Broca. Ella entiende perfectamente muy bien lo que los demás tratan de decirle, pero ella no se deja entender cuando se expresa y esto le causa mucha frustración. Es por eso que cuando ella quiere decir que las llaves están sobre la mesa, ella dice llave, llave, mesa. Además se suma, por ejemplo, que cuando viene el camión de basura dice basura a sacar, cuando quiere decir sacaré la basura.
Entonces aquí podemos ver dos claros ejemplos cuando hay una persona que sufre con ese tipo de afasia.